Les quiero recordar que esta ceremonia está siendo transmitida en vivo por el canal de televisión del Poder Judicial y desde mañana podrá ser encontrada en la página web www.poderjudicialtv.cl. Para comenzar esta ceremonia, quiero dejar con ustedes al presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelach, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Me sumo a los vocativos del señor presentador. Agradezco muy sinceramente la invitación a esta ceremonia del lanzamiento del libro Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia, Neuroderechos y Ciberdelincuencia, actividad organizada por el Círculo Telemático de Derecho Penal y las ediciones jurídicas de Santiago. Siempre es un agrado participar en instancias que fomentan el debate jurídico y aún más cuando se orientan a temáticas relevantes y contingentes como la inteligencia artificial. A pesar de que esta materia hace no mucho tiempo era algo que solo se encontraba en nuestro imaginario o en libros de ciencia ficción, como del visionario Asimov, ahora podemos observar que esta tecnología se encuentra vigente y en creciente uso, empezando a incorporarse en distintos frentes o espacios de la sociedad, ya sea en el comercio y en los mercados, como también en los servicios que debe proveer el Estado. Es indudable que la inteligencia artificial ya ha empezado a incidir en el sistema de justicia y no cabe duda que cada vez y en mayor medida será un factor coadyuvante para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sin embargo, toda nueva tecnología viene aparejada con dilemas jurídicos que la comunidad abocada al derecho debe discutir y resolver. Sobre este punto, un sector de la doctrina ha señalado muy acertadamente, a mi parecer, que algunos retos y desafíos de la inteligencia artificial son: 1. Conocer cómo funciona esta tecnología e ir actualizando constantemente los nuevos métodos que se están utilizando. 2. Analizar en qué áreas y derechos pueden funcionar los algoritmos de la inteligencia artificial. 3. La relación entre estas tecnologías y los derechos fundamentales, en particular en cuanto al proceso detrás de las distintas decisiones de este tipo de inteligencia. 4. El aseguramiento de los principios de igualdad y no discriminación frente a algoritmos con sesgo racial. Y 5. El secreto comercial y las patentes de esta tecnología. Todos estos flancos se deben abordar a través del sano debate y la discusión académica, tal como se plasma en el libro cuyo lanzamiento nos convoca el día de hoy, donde se abarcan distintas perspectivas sobre dichas temáticas. La obra que nos convoca está escrita a 3 voces, de acuerdo al autor que se hace cargo de la sección respectiva, abordando 3 esferas del sector público: el Poder Judicial, un organismo de la Administración del Estado como es el Instituto de Previsión Social, y el Ministerio Público. Cada sección se enfoca en temáticas de relevancia e interés en cada uno de los referidos ámbitos. En la primera sección, el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Roberto Contreras Olivares, nos ilustra la forma en que la Judicatura ha venido utilizando la tecnología para otorgar más eficiencia y agilidad en la información que se registra y comunica, considerando los procesos históricos de este poder de Estado y su quehacer. También aborda las dificultades existentes con la aplicación de la llamada Ley sobre Inteligencia del Estado, número 19.974. Finalmente, avanza en la comprensión de las neurociencias y los neuroderechos
a través del análisis de la jurisprudencia existente en Estados Unidos, Europa y en Chile, que entrega elementos en la protección de los espacios privados de intimidad y de los datos personales. Según el autor, allí se sientan las bases sobre una posible interpretación y aplicación de la garantía incorporada desde el mes de octubre del año 2021 en la Constitución Política de la República, en el inciso final de su artículo 19, número 1, norma que indica el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. En la segunda sección, don Fernando Arias, ingeniero jefe de un departamento del Instituto de Previsión Social, nos comenta la aplicación de la inteligencia artificial para la justicia y seguridad social que está desarrollando dicho servicio público, conceptualizando las distintas funciones o ramas de esta disciplina. Asimismo, nos explica de qué manera se puede potenciar el uso adecuado de los algoritmos por medio del procesamiento de gran cantidad de datos. Y lo que es más interesante, describe los proyectos en que se manifiesta la inteligencia artificial para optimizar mediante algoritmos los procesos relacionados con el sistema de pensiones solidarias. El desafío, a juicio de este autor, es que el Estado, a través de estas técnicas, puede ser más eficiente y cercano gracias a la cantidad de información disponible, incorporándose variables, correlaciones y comportamientos que no son visibles con las herramientas tradicionales. La última parte del libro, a cargo del abogado asesor del Ministerio Público, don Roberto Contreras Puelles, nos pormenoriza las claves para entender los fenómenos delictuales en el marco del uso o mal empleo de la inteligencia artificial, conocido como ciberdelitos, explicando que el alto nivel de sofisticación tanto de ese tipo de criminalidad como de las organizaciones delictuales respectivas obliga a elevar los estándares y técnicas de investigación. Asimismo, nos cuenta su experiencia como fiscal especializado en ciberdelincuencia, entregando algunos ejemplos para ilustrar el empleo de la tecnología para el descubrimiento de esta clase de ilícitos. En una cápita especial, desmenuza las actuales normas sobre delitos informáticos, junto a una propuesta de modificaciones tendiente a su actualización a la luz de los acuerdos del Convenio sobre Delincuencia del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Budapest. Considero que esta discusión y exposición de puntos de vista servirá a quienes toman las decisiones en las distintas instituciones del Estado para incorporar experiencias en que se han utilizado nuevas tecnologías que contribuyen a la solución de problemas y otorgan un mejor y expedito servicio a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, teniendo siempre presente y como máxima prioridad el respeto y protección de los derechos fundamentales. Me gustaría finalizar estas palabras agradeciendo nuevamente la invitación a este lanzamiento, a los expositores y, por cierto, a los autores, quienes a su vez nos interpelan a reflexionar y discutir sobre estas materias, lo que, en mi opinión, es una discusión valiosa y necesaria, que sirve de preparación para la revolución tecnológica que implicará avances en la sociedad y en los sistemas de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A continuación, realizará una breve presentación por vía remota, ya que se encuentra en la quinta región, Juan Carlos Cárcamo Olmos. Él es director y fundador del Círculo Telemático de Derecho Penal y académico de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, señor presentador.
En primer lugar, vayan mis saludos al excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema, ministro don Guillermo Silva Gundelach, a las señoras y señores ministros que nos acompañan en esta ocasión, a las altas autoridades que cumplen la noble función de la persecución del delito en el Ministerio Público, a nuestras colegas, señoras y señores profesores, directores internacionales del Círculo Intelemático de Derecho Penal, a los señores que hacen posible la edición material de este libro. Inteligencia artificial en el sistema de justicia, neuroderechos y ciberdelincuencia. Un libro de punta en lo que dice relación con nuestro avance científico de jure, compuesto, no tengo yo por qué recalcarlo porque nos es conocido de todos y sería redundancia, por 3 investigadores respecto del tema, los cuales colocan a Chile en una posición de avanzada frente a los nuevos desafíos de la tecnología. Por cierto, se trata de los destacados profesores don Roberto Contreras Olivares, don Fernando Arias Contreras y don Roberto Ignacio Contreras Puelles. Acorde a sus méritos, en parte el excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema, por cierto, ya ha hecho alusión a ellos. Pensaba yo, ¿cómo hacer la presentación de estas tan trascendentes materias? Y venía a mi mente aquella determinación siempre presente en el ser humano, en tanto primero se transforma en la idea y luego en la resolución de avanzar por los medios propios de la ciencia y de la técnica, siempre en búsqueda de respuesta a preguntas, a enigmas, buscando de esa manera no tan solo la satisfacción espiritual, sino que el progreso de la humanidad. En lo pertinente, por medio de tecnologías cursadas en lo propio de la analogía, lo análogo del cuerpo, del cerebro y de la mente humana. Y dentro de ella, con acentuación en las funciones cognitivas, lo que lleva naturalmente a que por medio de las máquinas o de estos sistemas se procure no reproducir lo que considero audaz manifestarlo, pero por lo menos apoyar fundamentalmente cuestiones propias de la inteligencia. Y nuestros queridos autores en ese sentido lo realizan magistralmente apuntando hacia aquel aspecto intocado todavía por la bibliografía o por la ocupación de los científicos, en lo que hace relación, por cierto, a nuestro derecho y nuestro sistema propio de justicia. Así, los neuroderechos determinan un nuevo marco jurídico internacional de protección del cerebro y su actividad en base de los avances desde el punto de vista de la neurotecnología, principalmente, por cierto, y que es aquello que debemos tener siempre en cuenta, desde la cantera propia de los derechos humanos que nos permiten progresar en el ejercicio de nuestras libertades. A nuestras mentes, intuyo, acude, por cierto, la interrogante de cómo debe operarse con respecto de la ciberdelincuencia, atentados por medios de la red o sistemas informáticos, afectación de la confiabilidad, la integridad, la intimidad y tal vez más aún el ejercicio de la libertad para crear y avanzar en el conocimiento científico, en lo que dice relación con los sistemas informáticos de las redes,
protección de los datos como respuesta, entre otros, al uso fraudulento. Un desafío de punta, reitero, abordado por los 3 científicos a quienes tengo el honor de saludar en esta oportunidad, desde el punto de vista del derecho y la tecnología, precisamente avanzan a lo menos en 2 aspectos. El uno, en cuanto a cómo mejorar nuestro sistema de justicia para poder alcanzar mayor protección de los bienes jurídicos que se tutelan por estas nuevas excursiones que realiza el espíritu y el cuerpo humano. El otro es que este libro, naturalmente, sin duda alguna, que tiene una incidencia fundamental para el legislador, para el pensamiento del legislador y determinar cómo el legislador tiene este desafío y tiene que encauzar con criterio objetivo precisamente el empuje, el incentivo a que se sigan realizando avances de esta naturaleza. Finalmente, y dentro del tiempo que tengo concedido, agradezco sinceramente la invitación que se me ha formulado para realizar esta presentación. La agradezco en el nombre del Círculo Telemático de Derecho Penal, entidad que caracteriza por cubrir hoy en día internacionalmente a lo menos el continente americano completo y al menos el continente europeo, colocándose así desde nuestro punto de vista chileno en el Instituto Académico de Derecho que caracteriza por tener la mayor actividad mediática al día de hoy. Señor presidente de la Corte Suprema, señores fiscales del Ministerio Público, estimados amigos, lo que me queda es simplemente felicitar a los autores de este libro, incentivarlos a que continúen con sus investigaciones. Vivimos tiempos en el tema que nos ocupa de grandes desafíos, en el cual la respuesta jurídica tiene que estar a la altura y ser pronta e inmediata, porque en el caso contrario resulta de que estaríamos agobiados en la tranquilidad y en la libertad para poder avanzar en cuanto a que Chile avance precisamente en estos trabajos de investigación y concreción tan fundamentales como son aquellos que en el libro se tratan. Agradezco a todos ustedes el permitirme hacer esta presentación. A los autores, excúsenme lo coloquial, pero no puedo decir otra cosa, sino que un fuerte abrazo y también un fuerte abrazo a la Corte Suprema y al Ministerio Público aquí presente y también a la Editorial Jurídica de Santiago por la acogida y el impulso que otorgan a este tipo de grandes investigaciones. Agradecemos a Juan Carlos Cárcamo. Ahora conectamos con Estados Unidos, directamente con Nueva York. Le damos la palabra al profesor invitado Rafael Yuste. Él es doctor de la Universidad de Columbia y se dirigirá, como les decía, desde Nueva York. Rafael Yuste es un reconocido neurocientífico, investigador y profesor de ciencias biológicas. Actualmente, su trabajo se ha centrado en descifrar cómo funciona la conciencia y los recuerdos, llegando a alterar experimentalmente recuerdos en animales de laboratorio. Es el ideólogo de la iniciativa BRAIN, un programa de investigación colaborativa que tiene por objetivo trazar un mapa de la actividad de cada neurona en el cerebro humano. Profesor Yuste, muy buenas tardes acá desde Santiago de Chile. Un abrazo para usted. Buenas tardes, cálidos saludos desde una fría Nueva York en el hemisferio norte, cuando empieza ya aquí el invierno. Y quería saludar también al presidente de la Corte Suprema, a los miembros de la Corte Suprema, al director del Círculo Telemático de Derecho Penal y dar también mis felicitaciones a los autores del libro,
al cual quiero dar desde aquí un espaldarazo de apoyo. He hablado y he trabajado con los autores del libro durante el proceso que llevó a la escritura del mismo, y estoy convencido de que es un gran paso adelante, pionero, e incluso diría no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. ¿Por qué digo esto? Pues evidentemente en la historia de la humanidad la tecnología siempre cambia las reglas de juego cuando hay una nueva tecnología, cuando se inventa el fuego, la rueda, la imprenta, y la sociedad tarde o temprano se adapta a estos nuevos cambios, y esto es lo que se llama progreso, ¿no? Y ahí está el derecho, que recoge esta estructura y la formaliza de manera que se canaliza las actividades sociales de una manera reglamentada, ¿no? Entonces este proceso siempre ha ocurrido, pero lo que ocurre ahora, que es distinto, es que se está acelerando de una manera impresionante la generación de nuevas tecnologías. Y estas tecnologías son tecnologías disruptivas que pueden cambiar la vida de las personas. No tengo que darles más ejemplo que los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, en los últimos 15 años nos han cambiado la vida a todos y a cada uno de nosotros. El día a día que hacemos, la consulta constante a nuestro correo electrónico, nuestro calendario, el WhatsApp, esta intervención que estoy haciendo desde el hemisferio norte, no hubiera sido posible sin unos cambios tecnológicos que han sido muy rápidos, que nos están llevando a vivir cada vez más en un mundo digital, ¿no? La inteligencia artificial la tenemos en las puertas y está empezando a cambiar ya las costumbres y la vida de la ciudadanía, y la neurotecnología viene justo detrás. De hecho, empieza ya a surgir las primeras ejemplos de neurotecnología teniendo un efecto disruptivo. Las tecnologías se pueden utilizar para bien o para mal, y tenemos que asegurarnos que sea para el beneficio de la sociedad y de la humanidad, ¿no? Por eso es tan importante el realizar este trabajo académico de pensar en el futuro y de transformar y acaparar en el mundo jurídico y en el mundo del derecho estos nuevos aspectos sociales relacionados con las nuevas tecnologías, ¿no? Y este libro es, como digo, un ejemplo puntero de lo que va a ocurrir. Estoy seguro que de aquí a 5 o 10 años, en los currículums de las facultades de Derecho de todo el mundo se estudiarán estos temas ya como una cosa asumida, y las decisiones que se tomen ahora, en estos momentos, pueden tener un efecto seminal, porque pueden influir y determinar muchas de las cosas que van a ocurrir en el futuro, ¿no? Les felicito a todos ustedes también por ser chilenos, porque su país es el país pionero en el mundo en términos de la protección a nivel constitucional de los derechos de la ciudadanía, para proteger la integridad cerebral, la actividad cerebral y la información procedente de ella, según la frase utilizada en la enmienda al artículo 19 de la Constitución de la República, que, como saben ustedes, ha sido aprobada con unanimidad por ambas cámaras y además ya firmada por el presidente de la República. Y como saben, hay una ley de neuroderechos, de neuroprotección, que ha sido también aprobada por el Senado con unanimidad, que se está discutiendo en la Cámara, se empieza a discutir en la Cámara y se espera que también sea aprobada con gran apoyo, ¿no? Esto convierte a Chile pionero mundial en términos de la regulación a nivel constitucional y regulación a nivel de ley de la neurotecnología, con lo cual este libro no podía haber sido publicado en mejor momento, porque va a ser el contrapunto académico y jurídico a todas estas situaciones que están ocurriendo. Y con esto, pues, como digo, les felicito a todos. Me disculpo por no poder asistir a todo el acto, ya que estoy
por esto de la tecnología estoy trabajando a la vez en muchos sitios en otras partes del mundo y ahora me tengo que ir virtualmente a Seattle, en la costa oeste, para trabajar en cuestiones de neurociencia, que es lo mío, con un grupo de allí para intentar descubrir cómo funciona el cerebro. Con lo cual, como digo, mi cálido apoyo desde Nueva York y felicitaciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sabíamos que su agenda era muy apretada para esta jornada, así que muchas gracias por participar. Corresponde el turno de tomar la palabra los autores del libro, ¿ya? Me refiero a Roberto Contreras Olivares, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Fernando Arias Contreras, jefe del Departamento de Gestión de Pagos del Instituto de Previsión Social, y también Roberto Contreras Puelles, académico de la Universidad Central y abogado asesor del Ministerio Público. Quiero dejar con ustedes en primer lugar al ministro Contreras. Él es integrante de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, es presidente de la Comisión Permanente de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Además, es el ministro a cargo del proyecto de liderazgo estratégico en cultura organizacional de la Asociación Chilena de Seguridad y la Corte de Apelaciones de San Miguel. Es profesor de la Academia Judicial de Chile en curso de perfeccionamiento, habilitación y formación de jueces. Ministro, usted con la palabra. Muchas gracias. Primero un saludo al señor presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelach, que es el dueño de casa, agradecido por recibirnos y por proporcionarnos este espacio tan ilustre y con tanta historia, precisamente para la presentación de este texto. Agradezco al Círculo Telemático de Derecho Penal, a las ediciones Santiago de Chile, Ediciones Jurídicas Santiago de Chile, quienes son los editores de este libro, y a todos a quienes han colaborado en su construcción y han contribuido a precisamente poder resumir en esta obra aquello que pretendemos. Quiero saludar también especialmente a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, en la persona de la señora Lucy Dávila, quien siempre nos ha apoyado también como el Poder Judicial en la parte de difusión. Y quiero hacer un especial saludo al profesor Yuste. Yo siempre le digo que para nosotros y para mí en particular es un gran honor poder compartir con él. Él es un científico de gran generosidad y me ha tocado ya en 3 oportunidades estar en esta presencia telemática. Estuvimos en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, donde nos invitaron en las sesiones previas a la discusión de lo que fue la modificación de la Constitución Política de la República en el 19 número 1, donde se incorpora precisamente el resguardo de la integridad neuronal. El profesor Yuste hizo un tremendo apoyo, fue uno de los científicos que lideró este proyecto de modificación de la Constitución y también el texto normativo que está todavía en la ley, que está en tramitación en el Congreso. Y él dice que ya se siente más chileno porque en verdad participa bastante con nuestro país. También, y muestra su generosidad al hacer una jornada de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que tratamos en la última oportunidad los neuroderechos, y él desde Nueva York, como hoy, explicó en términos muy sencillos en qué consistía primero las neurotecnologías y luego en qué consistían precisamente los neuroderechos. En esta capacidad tan especial que tienen los científicos, porque él explicó que cuando el presidente Obama en el año 2013 lo convocó a trabajar en el proyecto BRAIN, que es precisamente para descifrar cómo funciona el pensamiento cerebral, él al terminar, porque se le pidió un bosquejo para presentar el proyecto, y es muy interesante porque él cuando estaba terminando las hojas manuscritas que iba a presentar al presidente norteamericano, dice que le surgió la inquietud que tuvieron quizás grandes científicos, él tiene esa memoria también, de poder de alguna manera resguardar que este avance tecnológico trascendental, que significa mapear el cerebro
y de alguna manera intervenir en el cerebro, una cuestión tan trascendental, tuviera los resguardos suficientes. Y dice que en 5 líneas o en 10 líneas diseñó un apartado por el cual proponía precisamente el resguardo frente a estas neurotecnologías. Y fue acogido de tal manera en esta comisión Brain que precisamente se incorporó la necesidad de poder ir regulando los neuroderechos. Y allí el profesor no solo lo ve desde la perspectiva como científico, como neurocientífico, sino también desde la perspectiva del resguardo de la sociedad y de la contención por la normativización jurídica. Y por lo tanto tiene un valor incalculable. Bueno, yo me quiero referir ahora al libro y de alguna manera lo que tratamos los 3 autores que estamos acá. Y se trata, yo creo que en definitiva, de hacer una síntesis, un bosquejo, quizá en la parte que a mí me corresponde, acerca de qué manera se produce la modernización del sistema de justicia y su relación con la ciencia y las nuevas tecnologías. Y este proceso de relación tan a veces desigual que se produce entre estos 2 mundos que son tan diferentes, en la perspectiva jurisdiccional tiene 6 fases o 6 dimensiones, podríamos decir. Voy a tratarla rápidamente. La primera tiene que ver, y no son más de 21 años, la primera tiene que ver con la reforma procesal penal del año 2000. Aquí están representantes del Ministerio Público, abogados también de la defensa penal, ex defensora nacional, colega, y de qué manera la reforma procesal penal significó un tremendo desafío en la construcción de un nuevo paradigma, que es el cambio desde el expediente físico a un expediente primero virtual, y segundo, que permitiera la tramitación a través de este sistema virtual. Y es una cosa absolutamente que no estaba escrita, no habían ejemplos a nivel internacional, y por lo tanto fue construcción exclusivamente de lo que hizo el Poder Judicial y el sistema de justicia. Acá se hizo en la reforma procesal penal este tránsito, luego en la reforma a los tribunales de familia y al procedimiento, y enseguida el procedimiento laboral para seguir a las Cortes de Apelaciones y terminar con la reforma en esta materia también de transformación digital en la Corte Suprema. Esta primera etapa que abarca ya varios años, en esta primera etapa, que son como 10 aproximadamente, alguien dijo por ahí que era la etapa más lúcida del Poder Judicial chileno en los últimos 100 años, porque significó un titánico esfuerzo, y es crear cosas absolutamente desde la nada, para llegar a hacer lo que hemos hecho actualmente. Enseguida la ley de tramitación digital, electrónica, que es del año 2015. Luego la tercera dimensión podemos encontrarla en el tema de Big Data, ya entrando en lo que es inteligencia artificial y el tratamiento de datos masivos, en función de las órdenes de no innovar en los recursos de protección masivos, fundamentalmente el alza de los planes de ISAPRE, en los cuales había que determinar por el gran número dónde estaban las órdenes de no innovar, porque se pedían de distintas maneras para que enseguida pudieran ser resueltas también de manera rápida y urgente como requieren estas peticiones. Y allí se utilizó el procedimiento Big Data para, a partir de 5 años de experiencia y de leer documentos, ¿cierto? El sistema pudo darnos más o menos modelos, pautas o algoritmos que permitían identificar estas órdenes de no innovar para clasificarlas como tales y asociarlas a una resolución de trámite para que fueran resueltas rápidamente. Esa etapa también fue de la máxima importancia. Y pasamos a la cuarta dimensión, que tiene que ver con ya inteligencia artificial un poco más dura, que es el Machine Learning, y que consiste básicamente en que este mismo sistema algorítmico para definición o clasificación de las órdenes de no innovar es un sistema que se va automáticamente engrosando de alguna manera, de manera no intervenida por el hombre, sino que la propia tecnología permite ir asociando también nuevas formas
en las cuales se va solicitando esta orden de honor y permite crear nuevos algoritmos, de tal manera de tener clasificaciones mucho más efectivas. Es muy interesante cómo ha ido evolucionando esto y todos los efectos que pueden tener. Hoy día tenemos grandes también desafíos con los recursos masivos, fundamentalmente las apelaciones en los recursos de amparo, en materia que tienen que ver con libertades condicionales, por ejemplo. Y allí también seguramente se requiere utilizar estas técnicas que permiten una mayor agilidad en el procesamiento de la información para la oportuna decisión jurisdiccional. Y pasamos entonces a la quinta etapa o la quinta dimensión, que tiene que ver con, ya lo señalaba de alguna manera el profesor Yuste y se señaló también en las palabras del señor presidente, de qué manera nosotros podemos tener algunos elementos que nos van a permitir enfrentar los desafíos jurisdiccionales del sistema de justicia y también del sistema de seguridad social, en precisamente lo que consiste en esa protección de datos personales y sensibles, porque allí hay una serie de elementos jurisprudenciales que van marcando la línea y se anticipan a esta visión acerca de qué manera protegernos del avance de las neurotecnologías y hacer efectivos los neuroderechos. Aquí hay tres vertientes que están mencionadas en el texto, son tres fundamentalmente jurisprudencia, una del sistema norteamericano, el anglosajón en definitiva, y que tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo del año 2018, en el caso Carpenter contra Estados Unidos. Allí se instauran lo que se denominan dos conceptos que son fundamentales y que nos van a servir precisamente desde la perspectiva de poder, como digo, enfrentar la interpretación de lo que son los neuroderechos. Uno es la terminología que se denomina como espacio de intimidad digital y la expectativa razonable de privacidad de una persona. Estos son dos conceptos que de alguna manera incorpora la Corte Suprema Norteamericana en esta sentencia y en la cual, protegiendo la cuarta enmienda de la Constitución Federal Norteamericana, ¿cierto?, que determina que no se puede invadir la privacidad de una persona sin una autorización judicial fundada en causa probable o excepcionalmente en circunstancias exigentes. En definitiva, lo que nos dice la Corte Suprema es que el uso indiscriminado de los sistemas tecnológicos para invadir la privacidad, incluso de personas que están siendo investigadas por delitos, sin guardarse y sin cautelarse estas cuestiones fundamentales, debiera tener una atención especial. En este fallo en particular, la Corte Suprema anuló una sentencia condenatoria de más de 100 años a una persona, respecto de la cual se le había ubicado georreferencialmente en los lugares donde se habían cometido delitos de robo con intimidación, que eran muchos, en distintas ciudades de Estados Unidos. En los tribunales de primer grado se le condenó a más de 100 años, como digo, y en definitiva la Corte Suprema determinó que esta georreferenciación hecha sin autorización judicial por la policía significaba precisamente, sobre la base de estos principios y estos conceptos, una intromisión adecuada en la privacidad digital del individuo. Otro aporte fundamental es de la Unión Europea. A través, ya desde la Carta de Derechos Fundamentales del año 2000, allí se incorpora la protección de los datos personales y los datos sensibles en la Constitución Europea, ¿cierto?, derechos fundamentales, que luego se va desarrollando. Pero hay una directiva antes a la Carta de Derechos Fundamentales, que es de 1995 y que es del Parlamento y del Consejo Europeo, que se refiere precisamente a la protección de datos personales y dice que estos deben ser tratados en forma lícita, recogidos en forma ponderada con fines determinados, explícitos y legítimos, exactos y adecuadamente conservados. Se limita el tratamiento de los datos personales, que solo puede efectuarse
con el consentimiento inequívoco del interesado o en los casos que resulte necesario en virtud de un interés preferente. De qué manera se usan estos datos personales tiene que ver también con el uso de las neurotecnologías y, según se indica en el proyecto actualmente en tramitación, una de las cuestiones fundamentales para el uso de las neurotecnologías tiene que ver con el consentimiento informado, libre, de la persona que va a ser intervenida con esta neurotecnología, o en casos fundamentalmente exigentes como aquellas enfermedades, el Alzheimer o la esquizofrenia, que hoy día pueden tener cura a través de estos mecanismos. Pero ahí hay también un elemento interesante. Hay una sentencia, no me voy a extender sobre ella, el caso Promusicae, que tiene que ver con el uso de estos mecanismos musicales, ¿cierto?, por algunas personas, y la empresa quiso saber los datos de las personas que utilizaban este sistema para bajar música del Spotify o cosas de esa naturaleza, y en definitiva también se estimó que esos datos eran datos reservados y sensibles desde el punto de vista de la privacidad o la intimidad de esas personas y no se entregaron por los organismos pertinentes. Bien, la tercera fase jurisdiccional que interesante que se menciona en este aspecto y que nos puede servir es una sentencia de esta Corte Suprema del 5 de mayo del 2016 que se refiere al derecho a la propia imagen. Y es muy interesante esta sentencia porque tiene elementos que verdaderamente nos pueden servir en la protección de los neuroderechos. Se dice en este fallo que el titular del derecho a la propia imagen tiene la facultad de control y por tanto el poder de impedir la divulgación, publicación o exhibición de los rasgos que lo singularizan como sujeto individual. Y eso lo remarco, su imagen propiamente tal, su voz, su nombre, protegiendo con esto el ámbito privado de la persona y su entorno familiar, el cual queda sustraído del conocimiento tercero. Aquí hay un concepto que es bastante interesante, que tiene que ver con lo que podría denominarse la continuidad física o espiritual de la persona, que se manifiesta a través precisamente de estos aspectos. Continuidad física o espiritual, que luego vamos a ver que puede ser trasladada a lo que podemos entender como continuidad psíquica. En la sexta dimensión precisamente estamos en esta época en lo que es el avance de las neurotecnologías y lo que son los neuroderechos. Como decía el profesor Yuste, y se decía también en las palabras iniciales, la modificación al 19 número 1 de la Carta Fundamental se produce recién hace unos meses atrás, en octubre de este año. Y allí precisamente se protege esta intimidad cerebral, o de alguna manera hay un resguardo de la actividad cerebral para la no intromisión por las neurotecnologías, de tal manera de sentar las bases, ¿cierto?, en la Constitución, protegiendo lo que es la integridad física y psíquica de la persona, para lo que se viene en la tramitación legal, en la protección mucho más específica y que tiene que ver ya con los 5 neuroderechos que propuso el profesor Yuste, ¿cierto? El primer neuroderecho, que tiene que ver con la identidad personal, que es el derecho a ser uno mismo, en las condiciones que uno es y con las características que uno es, el libre albedrío, es decir, la capacidad que tengo de autodeterminarme sin intromisión de terceros y en forma absolutamente autónoma, la privacidad mental para que terceros no puedan invadir este campo sagrado de alguna manera que tiene que ver con esta continuidad física, espiritual y también psíquica. El acceso igualitario, conceptos como eso también están en los neuroderechos, el acceso igualitario a las neurotecnologías para que todos puedan disfrutar de la misma manera y en las mismas condiciones de estos descubrimientos modernos, y también algo que es muy relevante, que es la ausencia de sesgos culturales en la definición de los algoritmos, de las pautas que van a utilizar los sistemas telemáticos o técnicos, porque es muy importante que allí no se den los sesgos que permiten la discriminación entre los individuos, porque podría ser, ¿cierto?, que precisamente
privilegiando un grupo determinado de la población, ellos tuvieron un acceso mucho más superior a estas neurotecnologías que son muy eficientes en el tratamiento de enfermedades o en potenciar la capacidad humana, porque no solo hay lectura de lo que es la actividad cerebral o neuronal, son 80.000 millones de neuronas las que tenemos funcionando en el cerebro. Bueno, algunos no funcionan un poquito menos, pero la verdad es que es muy relevante esto y por lo tanto lo que se pretende precisamente es que los algoritmos sean algoritmos que sean absolutamente objetivos, ¿ah? Y que no, en definitiva, produzcan estos sesgos que de alguna manera vayan discriminando, vayan afectando a algunos individuos. El proyecto de ley tiene cuestiones muy interesantes que se mencionan en el libro y de alguna manera van, como digo, transformando este concepto constitucional en cuestiones muy reglamentarias y de contención, en definitiva, para el uso de las tecnologías. Y podemos entender entonces, tal como que la protección de datos personales es la continuidad física espiritual del ser humano, que la continuidad psíquica también significa el modelamiento del pensamiento al interior de nuestro cerebro, pero también tiene una expresión externa. Y esta expresión externa tiene que ver fundamentalmente con la comunicación, con lo que estamos haciendo hoy día. ¿Ah? Y de esta manera se manifiesta precisamente quizás nuestra identidad personal y lo que nosotros somos como personas. Por eso es tan importante. Y de allí que seres que se preocupan ancestralmente de estas situaciones y de la comunicación, como los vates o los poetas, las machis, las pitonisas, precisamente piden el resguardo de este, de alguna manera, núcleo o ámbito sagrado, ¿eh? Y que, porque además de ser sagrado tiene mucha fragilidad. Y con esto, ya terminando, voy a acudir a una poeta, amiga, ya fallecida, la colorina, Estela Díaz Barín, que magistralmente nos reveló ya hace muchos años acerca precisamente de este significado de lo sagrado a través de la palabra. Y ella dice: una sola será mi lucha y mi triunfo, encontrar la palabra escondida, aquella vez de nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar la infancia. Y concluye: mira cómo está mi casa desarmada, hoja por hoja, de pieza a cabeza, y mi huerto forado permanente, y mis libros como mi huerto, hojeado hasta el deshilache sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. Los neuroderechos impiden que nos esconda la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Corresponde tomar la palabra a Fernando Arias Contreras. Él es ingeniero civil electrónico, jefe del Departamento de Gestión de Pagos y ex jefe del Departamento de Gestión de Beneficios del Instituto de Previsión Social de Chile. Diplomado en Gestión y Administración de Proyectos por la Universidad Católica, también posee un certificado en el MIT y también en la Universidad de Chile. Ha participado en mesas de técnicas relacionadas con beneficios, pensiones y focalización socioeconómica y pionero en impulsar técnicas de Machine Learning en el Instituto de Previsión Social, utilizando la inteligencia artificial y la ciencia de datos aplicados al servicio público. Don Fernando, usted con la palabra. Buenas tardes a todas, a todos. Un especial saludo al presidente don Guillermo Silva, autoridades del Ministerio Público, Defensoría Penal, a don Rafael Yuste, que nos está viendo desde Nueva York, al profesor, ministras, ministros, autoridades del Círculo Telemático, a mi familia aquí presente,
al jefe de comunicaciones del IPS, del Instituto de Previsión Social, que me acompaña en esta oportunidad. Excuso también al director, por problemas de agenda no puedo asistir a último minuto. Y lo que yo les voy a hablar ahora tiene que ver con, desde el punto de vista del hacer de las cosas. El Instituto de Previsión Social es un organismo estatal, digamos, público, que tiene que ver con la administración principalmente de los beneficios que se entregan a la ciudadanía, y está muy ligado y le toca ver principalmente la administración del pilar solidario. El pilar solidario lo componen las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario, ¿ya? Entonces voy a partir primero hablando de lo que es inteligencia, ¿no es cierto? Muchas veces hablamos de la palabra inteligencia, pero no sabemos o creemos saber qué es lo que es, digamos, ¿ya? Y con el apellido artificial, digamos, como, bueno, inteligencia, ¿no es cierto?, es la capacidad que tienen los seres humanos, ¿no es cierto?, para comprender, para escuchar, para oír, para pensar, para ingeniar, ¿ya? Y si eso lo ponemos el apellido artificial, ¿no es cierto?, uno se cuestiona o se pregunta, bueno, ¿qué artificio puede hacer eso si no es el hombre humano, si no es la mente, digamos? Y precisamente quizás lo que en los años 50, digamos, se pensó en alguna oportunidad, digamos, era de que algún ser superpoderoso, ¿no es cierto?, iba a ser capaz de reproducir lo que el humano pensaba, ¿ya? Pero bueno, finalmente, hoy en día, ¿no es cierto?, lo que comúnmente se le conoce como inteligencia artificial es la capacidad que las máquinas, computadores principalmente, tienen la capacidad de ejecutar o simular, más bien dicho, el comportamiento humano en base a experiencias pasadas, ¿ya? En el libro precisamente lo que plasmo, digamos, lo que trato de decir, digamos, es de que siempre una consecuencia tiene una causa, y en este caso la causa es a partir de la experiencia pasada, que en el caso del Instituto de Previsión Social son los datos, ¿ya? En particular el instituto, ¿ya?, maneja una gran cantidad de datos, ¿ya?, y el legislador lo hizo y lo instruyó de esa manera porque precisamente la idea, ¿no es cierto?, era de que las personas que tienen derecho a los beneficios, ¿no es cierto?, tuvieran que proporcionar la menor cantidad de datos posible, la menor cantidad de papeles posible. ¿Y por qué? Porque eso está registrado en alguna parte. Por ejemplo, la edad. ¿Quién la tiene? ¿Quién sabe su edad? El registro civil, ¿no es cierto? Sabe su sexo, sabe dónde nació, dónde lo inscribieron, por ejemplo. El registro social de hogares sabe con quién vivimos, ¿ya?, quiénes son nuestro grupo familiar, con quiénes convivimos, ¿ya? Y también tenemos información de varias instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no es cierto?, de los ingresos de las personas, digamos. Entonces nosotros podemos focalizar o determinar o caracterizar, más bien dicho, a determinadas personas, ¿ya? Por eso se le instruyó al Instituto de Previsión Social manejar esos datos, digamos, que la ley ampara en este caso, digamos, y que, como bien decía el ministro Contreras, están bajo el amparo de la ley de los datos personales del Estado, ¿ya? Entonces, lo que nosotros quisimos hacer, digamos, fue cómo podemos bajar esto que se habla, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, de la nueva era, ¿no es cierto?, que se está hablando ahora de la neurotecnología, cómo lo podemos llevar o plasmar en un caso práctico de uso para que no se vea tan lejano. O sea, cómo lo que se está hablando, cómo de una manera efectiva, aunque sea elemental, plasmarlo en algo que vaya en beneficio de las personas, ¿ya? Y es ahí, digamos, junto a un grupo de ingenieros en el instituto, digamos, tomamos la decisión, y, digamos, a instancias de la dirección, obviamente, digamos, y la colaboración de diversas personas en el instituto, de gestar, digamos, algoritmos de inteligencia artificial, en este caso de aprendizaje de máquinas, de machine learning, que se llama, de a través de experiencias pasadas replicarlas y predecir lo que podríamos hacer en el futuro. En este caso, la iniciativa consistió básicamente en que teníamos a un conjunto de personas, ¿ya?, personas que tenían derecho a los beneficios del pilar solidario, pero que no lo habían solicitado, ¿ya? O sea, cumplían la edad, cumplían con su caracterización socioeconómica, pero que de alguna otra forma no venían al IPS a solicitar el beneficio, ¿ya? Entonces la idea era llegar a ellos. Siempre hemos utilizado distintos métodos para llegar a ellos, llamadas telefónicas, últimamente redes sociales, WhatsApp, a través de nuestra red de sucursales de Chilatienda, digamos, ¿ya? Pero había un factor que era las notificaciones, digamos, que
notábamos, digamos, que aun cuando existían las llamadas telefónicas y ese tipo de cosas y que eran pocos datos, siempre hubo una mejor respuesta a las notificaciones, ¿ya? Y en este caso, cuando nosotros enviamos notificaciones, sucedía que un alto porcentaje de esas notificaciones por distintas circunstancias no tenían un resultado exitoso. Me imagino, digamos, que en la justicia, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial debe ocurrir algo similar, digamos, con notificaciones de sentencia y ese tipo de cosas, digamos. En nuestro caso, digamos, la idea era una notificación para invitar a la persona a que viniera al IPS, digamos, a solicitar el beneficio, ¿ya? Entonces recurrimos a una instancia pasada, a un ejercicio que hicimos por allá por el año 2018, ¿ya? Un poco después incluso, en donde mandamos miles de cartas, digamos, y algunas de ellas tuvieron un resultado exitoso, ¿ya? Entonces caracterizamos a esos grupos de personas que tuvimos un resultado exitoso y a cuáles no, ¿ya? Sacamos, por ejemplo, si era un hombre o mujeres, la edad, dónde vivían, el radio urbano, si era una localidad cercana o no a una sucursal de Chilatiende, si estaba cerca a la urbe, si era un sector rural, si era un sector urbano, si estaba cerca a la capital provincial. Entonces caracterizamos a esas personas. Y la caracterizamos no tan solo con la información que disponía el IPS, sino que recurrimos a otras fuentes de información, por ejemplo, información pública que está en el censo, información rica por lo demás, estadísticamente importante. Y generamos algoritmos, ¿no es cierto?, que aprendieron de situaciones pasadas y las replicamos para una futura envío de notificaciones que íbamos a hacer. E hicimos un piloto, ¿ya? Replicamos este piloto a cerca de entre 1.000 y 2.000 personas, digamos, y enviamos esta carta, digamos, para aquellas personas que probablemente era más alta que ellos respondieran con un sí a solicitar el beneficio, ¿ya? Y tuvimos éxito. La tasa de efectividad fue sustancialmente mayor a que si fuera del tipo aleatorio, ¿no es cierto? Con lo cual pudimos llegar a muchas más personas, ¿ya? Obviamente esto lo complementamos con otras medidas, digamos, como por ejemplo, les decía yo, digamos, llamados telefónicos. Actualmente estamos incursionando en georreferenciar a distintas personas cercanas a las sucursales de Chilatiende para que una asistente social, en este caso, porque pueden también tener problemas de salud, ¿no es cierto?, recurran o asistan a estas personas a solicitar los beneficios, ¿ya? Ese es uno de los ejemplos que hablo en el libro. Hay otro ejemplo más, digamos, que es caracterizar en base a no una historia pasada, sino que a caracterizar en base a un conjunto de datos, que por lo demás son millones de datos los que maneja el IPS, digamos, a de qué manera se pueden relacionar entre sí, ¿ya? Por ejemplo, esta persona se parece a esta otra, pero no porque tengan igual edad. Pueden haber otras variables entre medio, ¿ya? Entonces, ese es nuestro desafío, eso es lo que planteamos en el libro, ¿ya? Planteamos también temas tan elementales como, por ejemplo, el tema de los sesgos, ¿ya? Hace un par de semanas atrás se publicó se presentó, digamos, la ley en lo que es la política de la inteligencia artificial, en donde largamente se habla, digamos, de la transparencia algorítmica, ¿ya? Es decir, quien haga este tipo de desarrollo, ¿no es cierto?, genere una cierta transparencia en el desarrollo de lo que hace, ¿no es cierto?, para evitar justamente el tema de los sesgos, porque una persona es quien programa esto, ¿no es cierto?, y una persona también se podría, ¿no es cierto?, equivocar, podría tener un sesgo, una determinada tendencia a modificar algo o a no modificar lo otro, ¿ya? Pero también tenemos que ver con el tema de los sesgos en los datos, ¿ya? Ciertamente la situación pre y post pandemia es totalmente distinta a lo que sucedió durante en el transcurso de la pandemia. ¿Por qué? Porque cambiaron las costumbres. Hoy en día estamos viendo que la transformación digital, la digitalización de los procesos, y principalmente en instituciones, como por ejemplo le tocó al Instituto de Previsión Social, es totalmente distinta como hace un par de años atrás. O sea, hubo un quiebre en la manera de hacer las cosas, en la manera de cómo nos comunicamos con nuestros pensionados, con nuestros beneficiarios, que por cierto, obviamente, ahora es de una manera mucho más directa, más rápida, más tecnologizada, pero siempre hay un grupo etario que le dificulta más, ¿no es cierto?, el acceso a la tecnología, ¿ya? Entonces la propuesta del libro en este caso va justamente en esa línea,
en ser un Estado, una institución pública más efectiva, más cercana al ciudadano, ¿ya? Y por otra parte, digamos, involucrar al funcionariado público con estas herramientas de vanguardia, porque ciertamente esto no van a venir ingenieros de la NASA, digamos, al instituto en este caso, a hacer cosas nuevas, sino que la idea es que justamente nuestra misma gente se capacite, adquiera conocimiento, y ese conocimiento, aunque sea, y lo repito, muy elemental, siempre va a aportar, ¿ya? Y por ahí va nuestra misión en este caso dentro del instituto. Bien, eso es lo que quería comentarles acerca, un capítulo bastante apasionado. Hablan de técnicas, distintos tipos de aprendizaje. El apartado que me tocó llevar a cabo es más técnico que los otros dos apartados, pero a un nivel de lectura que fácilmente es comprensible por todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Quiero dejar con ustedes, por último, al autor Roberto Contreras Puelles. Él es abogado y exfiscal de ciberdelincuencia en el Ministerio Público de Chile, director y fundador del Círculo Telemático de Estudios de Derecho Penal y socio del Instituto de Ciencias Penales de Chile. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa por la Universidad de Chile, máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Complutense de España, máster en Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Alcalá de España y doctorando en Derechos de la Universidad de Alcalá de España. Es representante institucional como fiscal de ciberdelincuencia en congresos de investigación criminal de Facebook, fraude en telecomunicaciones en Taiwán, ciberseguridad en la Organización de Estados Americanos, levantamiento de evidencia digital con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y manejo de escena del crimen del FBI, entre otras representaciones. Docente y capacitador certificado por la Academia Judicial de Chile en formación y perfeccionamiento de jueces y funcionarios del Poder Judicial. Roberto, tengo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Me sumo a los vocativos, mis especiales agradecimientos al presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Guillermo Silva, por sus certeras palabras en cuanto a la visión y desafíos de la inteligencia artificial. Agradezco también a las autoridades, miembros del Poder Judicial aquí presentes y al equipo también detrás del Departamento de Comunicaciones que hace posible esta jornada que en tiempos de virtualidad nos permite encontrarnos en carne y hueso, situaciones bien escasas en estos tiempos, pero que se agradecen y se estiman necesarias. También resaltar el honor que nos presente y nos prologue el libro el doctor Rafael Yuste. Cuando leíamos su investigación, cuando nos motivamos a propósito de su proyecto BRAIN, lo señalábamos como un hombre muy lejano, pero tal como dice el ministro Contreras, hemos encontrado claramente su cercanía, su pasión por enseñar esta idea de aplicar el derecho a las neurociencias y la necesidad de regularlas, incentivando a hacer nuestro país un país pionero en no solamente modificar la Constitución en ese sentido, sino que traer un manto orgánico y regulativo a través de la ley que está en discusión en el Congreso. Agradezco también especialmente a don Manuel Ángel González y a don Juan Carlos Cárcamo, que nos está acompañando desde Valparaíso, directores y fundadores del Círculo Telemático, quien durante este último tiempo y también en toda su vida han colaborado desinteresadamente en el cultivo de las ciencias penales a todo un grupo importante de académicos iberoamericanos y público de distintos países. Saludar también con especial cariño a mi señora, a mi hijo y a mi sobrina, que sin ellos no podría tener estas ideas de futuro y de robot que las permito plasmar también de alguna manera en fantasía en mis libros, pero que tienen un sustento de práctica como mi ejercicio siendo fiscal de ciberdelincuencia. Finalmente, agradecer a aquellos que han permitido construir los puentes entre el ejercicio práctico del derecho y la academia, al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, que me ha cobijado, perdón, de la Universidad Central, me confundí, que me ha cobijado por más de 10 años en esa universidad,
y a mi primer fiscal regional, don Javier Armendáriz, y a mi último fiscal regional, don José Luis Pérez Calaf, quien también permite construir entre estos puentes entre el ejercicio práctico y la academia, muy necesarios para dar pasos firmes y virtuosos por donde pasen las nuevas generaciones. También mi agradecimiento a doña Paula Vial, quien me ha enseñado durante estos últimos años que sin defensa no hay justicia y que tan necesario también en estos tiempos de incertidumbre. Quisiera señalar también, y tal como dice el ministro Contreras, que en un tiempo más no será necesario colocar a los seres humanos en búsqueda de una sociedad ordenada, perfecta y feliz. Bastará la existencia de máquinas que codifiquen y analicen toda la gama de información existente y anticipen diversos escenarios en el obrar de las personas para orientar su acción. Así se reproducirán conductas tipos y, por qué no decirlos, criminógenas. Esta semana son 125 países los que se reunieron en Ginebra al amparo de la Organización de las Naciones Unidas, y lo que están discutiendo es la manera en que se van a regular ciertas armas convencionales. Y precisamente existe detrás de esta promoción de carácter internacional 180 ONG, dentro de las cuales se encuentra Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que indican que se debe avanzar rápidamente en los trabajos sobre las armas autónomas, que pueden designar objetivos y matar a gente sin intervención humana. Este movimiento se denomina Detengan a los robots asesinos. Esperamos que pronto se llegue a este consenso precisamente sobre un desafío que pensamos que está lejos en el tiempo, pero que se está discutiendo precisamente esta semana en que lanzamos el libro. Así, los límites de la inteligencia artificial y las neurotecnologías ya no solo tienden a evitar una posible interferencia en la vida privada, como han señalado los autores que me preceden, sino que también a proteger en toda su dimensión orgánica y trascendente, por qué no decirlo también tecnológica, al ser humano. En cada país así se ha ido modelando progresivamente lo estrictamente privado o intocable del ser y aquello que puede ser trascendente de su personalidad hacia lo externo o lo público, cuestión que es tratada en los libros conforme a los protocolos adicionales que refuerzan el Convenio de Budapest, donde tuve el honor de participar y exponer sobre este libro hace pocos días en el Consejo de Europa. En este congreso, también como el Congreso Internacional organizado por la Sociedad de Criminología, me preguntaron sobre cómo estos temas, que parecen tan lejanos, pueden tocar a nuestro país, Chile. Les contesté así, que para Chile el intercambio de ideas en el ámbito regulativo en materia sobre ciberdelincuencia es absolutamente indispensable y un imperativo categórico de quienes nos desenvolvemos como operadores del sistema penal y cibercriminalidad, pues el fenómeno del cibercrimen no solamente extralimita fronteras de cualquier naturaleza, sino que puede generar graves consecuencias a las personas como usuarios digitales, sino que también afectaciones a empresas nacionales y transnacionales y de manera más gravemente a intereses tan relevantes como la seguridad nacional o incluso mundial. Hace pocos días salió un informe que fue replicado por la Policía de Investigaciones de Chile, en la cual se revela que nuestro país durante este último semestre ha sufrido más de 2.000 ciberataques, 2.000 millones de ciberataques, lo que da un cálculo de 70 ciberataques por segundo, siendo el segundo país iberoamericano en que tiene la mayor tasa de cibercriminalidad en este sentido. Por lo tanto, la evidencia demuestra que sí resulta trascendente tratar estos temas, siendo Chile pionero en la regulación normativa de estas circunstancias. En los próximos años estaremos combatiendo a hackers malignos altamente capacitados, quienes enlazarán la corteza cerebral con computadores cuánticos. ¿Esto qué significa? Que ingresarán en tiempos reducidos no solamente a los datos personales de nuestros dispositivos electrónicos, sino que a nuestro consciente o subconsciente, que es lo que nos define como persona humana.
Evidentemente, esto debe ser un problema a tratar en los próximos encuentros internacionales sobre investigación de ciberdelincuencia y por ello es la necesaria regulación de los neuroderechos. La interfaz humana-computador ya es una realidad en el metaverso y por ello resulta necesario poner énfasis en la regulación de la extensión de la identidad humana y en la tecnología. Resulta así relevante, desde mi punto de vista como penalista, reconcebir problemas de dogmática penal tradicional, como la autoría mediata con apoyo de la neurotecnología para la comisión de delitos, o bien establecer un sistema propio de agravantes de responsabilidad penal basado, por ejemplo, en sesgos de algoritmo que propicien la configuración de ilícitos con menoscabo manifiesto en la naturaleza humana o afectando gravemente la identidad neuronal. ¿Quién sabe que con los descubrimientos del profesor Yuste determinemos en un futuro ya no la necesidad de la pena a quien comete un delito, sino que la aplicación de una justicia terapéutica o quizás una medida de seguridad a quienes por determinadas conexiones neuronales se devela que de manera subyacente son propicios a cometer delitos de determinada naturaleza? De esta forma, las investigaciones tradicionales en conjunto con la inteligencia artificial, resultarán útiles y necesarias para la fase de pesquisa y enjuiciamiento y pueden identificar defectos e imperfecciones para ser solucionados oportunamente y en clave de previsualización de estas problemáticas por quien corresponda definir las políticas criminales, pero en todo caso reforzarán primero la labor de la Fiscalía, poniendo siempre en centro al ser humano en toda su dimensión orgánica, actividad cerebral y trascendencia cibernética, y luego podrán contribuir a entregar una justicia de calidad confiable y oportuna. Muchas gracias y espero que disfruten este libro que con mucho cariño hemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Terminamos así esta actividad de lanzamiento. Agradecemos a las autoridades presentes, también a los autores y al público que se encuentra en este lugar y también conectado al canal de televisión del Poder Judicial por darse un tiempo para reflexionar sobre este tema que parece futuro, pero que es más presente que nunca. Muchas gracias y que estén muy bien.